Bienvenidos y bienvenidas a este tema 2 del módulo 5 de Big Data y Business Intelligence. En este tema 2 vamos a hablar del ciclo de vida de los datos. En primer lugar, hablaremos un poco de la importancia de utilizar los datos, ¿no? en la toma de decisiones, ¿no? Como comentábamos también en módulos introductorios. ¿Cuál es ese concepto de data driven, ¿no? Utilizar los datos para esa toma de decisiones? Y luego un poco el flujo del ciclo de vida de los datos. Un poco fases, un modelo muy básico, ¿vale? Pero de unas fases bastante claras sobre las que pasaremos además en los temas siguientes de este módulo. Esto es importante, hablar de ciclo de vida de los datos cuando hablamos de proyectos o el área de Big Data, Business Intelligence, porque teníamos Big Data, Business Intelligence y luego teníamos la parte también de inteligencia artificial en el esquema del tema anterior, porque al final es todo un procedimiento. O sea, al final hay una fase más de adquisición del dato, como veremos, una fase de procesamiento, cómo analizamos esos datos, no solo haciendo modelos, sino otro tipo de análisis que comentaremos, eh, cómo almacenamos los datos. Bueno, son como distintos puntos muy conceptuales, ¿vale? Pero que son importantes tenerlos en cuenta y nos van a ir dando un poco pinceladas y conexiones de este ecosistema de Big Data, ¿no? Que hasta ahora, en el tema anterior, pues dábamos un poco las definiciones generales y contábamos la motivación, ¿vale? Del por qué, pero ahora vamos a ir ya un poco más al detalle. En primer lugar, quería arrancar con un artículo, ¿no? Del Harvard Business Review que decía que por qué es tan difícil convertirse en una organización basada en datos, ¿no? Estas estadísticas, ¿vale? Lo que venían a decir, leyendo el artículo, saca un poco los principales titulares y el primer punto era que el 26,5% de las organizaciones eh, creen o dicen estar en un modelo donde los datos son un asset más y los utilizan, ¿no? Para tomar decisiones, con lo cual significa que por detrás tienen todas esas plataformas de Big Data, han trabajado la parte del gobierno del dato, que luego veremos, tienen esa cultura general adoptada, se ha hecho un tema de formación, de gestión del cambio, etcétera. Este mismo artículo dice que el 91,9%, fijaos, casi muy cercano al 100% de los ejecutivos, ¿vale? De los mandos directivos de las industrias, citan los obstáculos culturales como el mayor obstáculo. O sea, aquí lo que vienen a decir es que la parte tecnológica que vamos a ir comentando en este módulo, pues, oye, puede ser un reto importante, pero ese no es el mayor problema. O sea, tú puedes hacer toda esa inversión, ¿no? Con el foco al valor, como siempre, para hacer este proceso, digamos, de transformación, pero digamos que los temas culturales, la gestión del cambio de las personas, ¿no? De adoptar el uso de esas nuevas tecnologías, de formarles, etcétera, pues es sin duda la barrera más grande. Luego, el 40,2% de las empresas informan que el puesto de un CDO, luego lo veremos, es el directivo, ¿no? En una compañía que es responsable de toda la parte de la estrategia de datos, ¿vale? De la compañía, de cómo toda la compañía se mueve en torno a esa estrategia de datos, pues solo un 40,2% de las empresas piensan que eso es efectivo, ¿no? El tener toda, aparte de la estrategia, tener un equipo, una estructura jerárquica eh, que vaya consiguiendo resultados, ¿vale? Y luego una estadística que ya hemos visto un poco en el tema anterior, 80% de los datos nuevos no están estructurados. Y aquí es donde os decía antes un poco lo de los distintos formatos. Bien, Data Driven queda muy bien, ¿vale? Pero ahora vais a ver que hay más terminología. La primera es Data Resistant. Aquí hablaríamos de esas organizaciones, ¿no? O entornos industriales, por ejemplo, reticentes al cambio. O sea, aquí va a haber problemas desde la propia implantación, ¿no? De si hay un cambio tecnológico, pues como el equipo, resistencia al cambio ya no solo porque la gente diga que no, sino por los conocimientos que podamos tener entre los perfiles que trabajen en todo esto. O también en las propias estrategias de gobierno del dato que también vamos a ver en este módulo. DataAware, aquí ya tendríamos casos donde la compañía, el entorno industrial, dice, vale, yo tengo ya, o sea, soy consciente, ¿no? De que tengo datos y que me pueden aportar valor, pero antes de ponerme a pensar en montar una arquitectura
que tenga una eficiencia grande en procesamiento de datos, que sea una arquitectura más de Big Data, o pensar en temas de inteligencia artificial, primero voy a estar recolectando, ¿vale? O sea, primero voy a estar recopilando datos de las fuentes, descubriendo fuentes de datos que llevan allí ya muchos años, como por ejemplo el RP en un entorno industrial o otras de sensórica, ¿no? Que a veces tenemos en entornos industriales, me encuentro muchas veces pues que hay líneas de fabricación que ya tienen algunos sensores, que está todo el proceso orquestado y produciendo, pero más allá del SCADA, ¿no? Que está ahí cercano al proceso industrial, pues no se ha hecho nada más con esos datos. Entonces, ese estado de madurez, ¿no? Data aware, sería un poco el decir, oye, pues vamos a poner el foco y la prioridad en toda esa recolección del dato. Para esa recolección del dato, pues, y hablábamos ahora del discovery, pues va a haber muchos casos que va a haber que pelear con interfaces, ¿no? Con estándares ya un poco obsoletos, ¿no? Para poder conectarse a esa información. Entonces, bueno, es una fase que, digamos, tiene un trabajo importante. La siguiente fase o estado de madurez, ¿vale? Podría ser que una compañía estuviera ya, como pone, datos en la producción, ¿vale? Entonces, significa que ya empiezan, o sea, ya han superado toda la fase de captura del dato, ¿vale? Ya lo están llevando a un entorno, ya puede ser una plataforma Big Data, ¿no? Con esas capacidades de procesamiento, y ya empezamos a hablar de análisis, ¿vale? O sea, igual estamos hablando de un análisis muy básico, ¿vale? Igual no estamos haciendo aquí unas técnicas de inteligencia artificial avanzadas ni nada de eso, pero ya empezamos, como pone aquí, datos en la producción, ¿no? O sea, ya empezamos en el día a día a ver cosas, aunque sean muy simples, con esos datos. El siguiente estado de madurez, antes de llegar al Data Driven y previo al Data Driven, sería el Data Savvy, y aquí lo que tenemos es el dato ya participando en procesos críticos, y aquí ya sí que estaríamos aplicando técnicas más avanzadas de analítica avanzada, y ya por eso pone la extracción de insight, ¿no? O sea, de sacar ya conclusiones, como veíamos también en el tema anterior, ¿no? Eh, de las nuevas respuestas, ¿no? Si recordáis un poco la matriz, pues estaríamos ya en una fase bastante más avanzada. Y ya es Data Driven cuando ya se dice el Data First, o sea, el dato es un asset más importante, ¿vale? Igual que tenemos en un entorno industrial, pues los robots y otros elementos de la fábrica, pues el dato se convierte en un asset más importante, y ya se habla de una estrategia del dato, ¿vale? Hasta ahora, todas las fases anteriores, muchas han ido enfocadas con un gran peso a la tecnología, ¿vale? A implementar toda esa solución de plataforma Big Data, a construir un poco también la posibilidad de generación de modelos y demás. En ese camino se ha tenido que ir formando personas, ¿vale? También se ha tenido que ir identificando a personas en las áreas que fueran un poco esas personas responsables, ¿no? De que los datos estuvieran con una calidad suficiente y que tuvieran un poco todo lo necesario para poder sacar algo de valor, ¿no? En las fases siguientes de análisis. Pero en Data Driven es cuando además ya hablamos de una estrategia de compañía, ¿vale? Aquí ya entra, tiene todo el sentido hablar como en el artículo de la transparencia anterior, ¿no? Del rol del CDO, ¿no? De esa persona responsable de una estrategia, y toda la compañía entiende que hay una estrategia del dato y toda la compañía funciona, digamos, de la misma forma estandarizada. Hay distintos modelos de estrategia y de gobierno del dato que veremos también, pero ya va un poco en esta línea, ¿vale? Pilares estratégicos, cuando ya estamos en este punto de madurez alto, que como veis hay muchas etapas previas y lo correcto es pasar por todas ellas, ¿vale? Antes de llegar a decir, oye, ya estamos en una fase de madurez data driven. Pues que toda la compañía, cuando hablamos ya de ese estado de data driven, y os decía que ya hablamos de una estrategia, toda la compañía habla de una visión, ¿vale? O sea, ya a nivel, pues, todo el rato hablamos de una estrategia, pues toda la compañía está hablando de una visión unificada o el roadmap, ¿no? Y hacia dónde vamos a ir. Se trabaja de una forma ordenada con casos de uso, ¿vale? O sea, ya hay casos de uso, se priorizan, se busca el tema del análisis previo del valor, o sea, ya hay una metodología de trabajo, hay una organización y hay una estructura también de gobernanza, ya no solo de cómo funciona la organización, sino de toda esa parte más de gobierno del dato. Hay ecosistemas, ¿vale? Internamente hay equipos dedicados, pues equipos más de arquitectura, equipos más propietarios o equipos más funcionales de los datos. Hay distintos roles que también veremos. Hay una arquitectura y una tecnología, y aquí es donde entra la parte de Big Data, ¿vale? Toda la parte más de plataformas Big Data, pues todo eso también está en una fase, digamos, de madurez alta.
personas, por supuesto, personas y cultura, ¿vale? Gestión del cambio, formación, plan de carrera, todo esto requiere, o sea, cuando hablamos de estrategia del dato, pues poner todos esos atributos, ¿no? También a las personas que vayan a trabajar en este ecosistema. Y lo último y más importante, ¿no? Que es como el petróleo que siempre se dice en las arquitecturas y entornos Big Data, proyectos Big Data, es que hay muchos datos, de muchas variedades, de muchos volúmenes, pero hay datos buenos, ¿vale? O sea, la calidad del dato es más importante incluso que la volumetría, de tener muchos datos que no tienen calidad, pues eso es algo que repito bastante y que es importante en este tipo de proyectos. Cuando hablamos de ese ciclo de vida del dato, pues hemos dicho que vamos a encontrar una serie de fases, ¿vale? Y esas fases pues van un poco desde la adquisición del dato, el procesamiento, el análisis, cómo vamos a almacenar esos datos. Hablaremos también de toda la parte de dimensión de gobierno del dato que tiene unos cuantos capítulos, ¿no? De en qué puntos trabajar. Y sobre todo no nos podemos olvidar, que os decía en el modelo de las 5 Vs, el tema del valor, pero en un entorno industrial, pero en cualquier tipo de escenario, lo que buscamos es tener datos buenos, entregarlos a los perfiles adecuados en el momento adecuado y por la vía adecuada. Esto queda así muy otra vez modelo mnemotécnico, ¿no? Pero datos buenos, pues es lo que acabamos de comentar de la calidad del dato, ¿vale? Entregarlos a las personas adecuadas significa que no tengo que bombardear a todo el mundo con datos de todos, sino que cada perfil, cada departamento, cada equipo de trabajo va a tener unas necesidades en base a los casos de uso que se han priorizado diferentes, con lo cual tengo que trabajar mucho qué necesitan esos equipos. Pensar otra vez en una fábrica, no pide lo mismo un equipo de logística que un equipo de mantenimiento, un equipo del proceso. Equipo de diseño y producto, o sea, cada equipo tiene unas necesidades, ¿no? Y en muchos casos quizás estén conectándose a las mismas fuentes o estén haciendo, o sea, hay un denominador común muy importante, ¿no? Entre unos y otros, pero tenemos que poner el foco a qué qué se necesita en cada uno de esos equipos y de esos perfiles. El momento adecuado, también lo decíamos cuando hablábamos de la V de la velocidad, no sirve de nada decir que trabajamos con mucha volumetría de datos y nuestras plataformas no son capaces, nuestras plataformas de Big Data, de entregar o procesar los datos en el instante que se necesite y en el instante que tenga sentido, otra vez el tema del valor. O sea, habrá casos que se necesite un procesamiento casi tiempo real, porque el caso de uso lo justifica, ¿vale? Pero habrá otros que procesando una vez al día, a la hora o algo más por paquetes, por lotes, batch, pues resuelve igualmente el caso de uso. Entonces hay que buscar un poco y poner mucho foco, ¿no? En el tema del momento y luego el right way, o sea, cómo le damos esa información, ¿no? Porque aquí hablábamos de datos, información y valor. Entonces, ¿cómo vamos a servir eso? Porque a lo mejor en un caso, y lo veremos en la parte de Business Intelligence, se necesita un cuadro de mandos con mucha información. En otros casos, únicamente necesitamos que llegue una notificación push en una aplicación móvil o en un smartwatch o lo que sea, ¿no? Pero estas 4 pilares son muy importantes a la hora de pensar, ¿no? En un proyecto de Big Data, ¿vale? Cuando hablamos de estrategia del dato, también podemos poner como 3 grandes estrategias, el cruce de 3 grandes estrategias que veis en esta imagen, ¿no? Estrategia de datos estaría en el centro. La primera va a ser la parte de una estrategia de data governance, de gobierno del dato. Va a haber una estrategia también de gestión de los datos, ¿vale? Sería la parte de abajo. Y luego una estrategia más orientada a la parte de, bueno, data analytics, data inteligencia artificial, como lo queráis llamar, ¿vale? Entonces, en cada una de esas estrategias, si hiciéramos zoom en Data Strategy, encontraríamos cada una de esas estrategias, pues nos encontramos como unos elementos clave, unos aceleradores o como lo queráis indicar. En Data Governance vamos a pensar mucho en las personas y en los procesos, ¿vale? Y en la parte de tanto de gestión del dato como en la parte de data analytics e IA, en esas 2 estrategias, va a tener mucho peso tanto el dato como la tecnología, ¿vale? Entonces, cuando hablamos en este módulo de arquitectura Big Data, ¿vale? Y Business Intelligence, vamos a movernos mucho entre el 2 y el 3, aunque también vamos a hablar del punto de la estrategia 1, ¿vale? Porque el gobierno del dato es algo que en muchos proyectos se empieza antes o se pone antes en prioridad el tema de la tecnología. Venga, vamos a poner una plataforma
una tecnología cloud, para hacer un proyecto de Big Data, tal, pero no sabemos si la calidad de los datos que tenemos es la adecuada, si tenemos unos catálogos y glosarios donde todo el mundo entienda lo mismo, por ejemplo, de lo que significa una métrica, eso que parece tan básico, pues muchos proyectos fracasan por este tipo de cosas. Entonces, todas esas cosas son parte también de esa estrategia de data governance y, como veis, es una de las de uno de los tres pilares o dimensiones que tendríamos cuando hablamos de estrategia de datos más importantes, ¿vale? Y ya por último vamos a únicamente visualizar el tema del flujo de vida, ¿vale? Que el flujo de ciclo de vida de los datos, porque luego en los siguientes temas de este módulo pues pasaremos por cada uno de ellos. Hablamos de la parte de planificación, que además aquí tenéis un módulo también dedicado a temas de metodología, pero haremos un poco mención de algo muy específico. Toda esa fase que os decíamos en el estado de madurez 2, ¿no? Hacia un camino de data driven, pues todos los temas de adquisición del dato, en el 3 todo cómo vamos a procesar esos datos, luego cómo los vamos a analizar, el almacenamiento, que a veces puede estar un poco después de la adquisición, por ejemplo, o entre distintas fases, ¿no? Porque podemos tener distintos puntos donde se necesita ese almacenamiento, y luego cómo vamos a publicar y compartir. Y todo con unos pilares clave, unas líneas base fundamentales de gobierno, calidad y seguridad, ¿vale? Entonces, en este esquema tenéis un poquito un mapa, ¿vale? Del camino que vamos a seguir en los siguientes temas de este módulo, explicando ya dentro de ecosistemas Big Data, ¿no? Porque vamos a hablar ya, incluso pondré algunos nombres de tecnologías específicas y demás, pues cuáles serían un poco esos puntos más conceptuales que todos y todas entendemos, ¿vale? Pues esto es un poco el tema 2, ciclo de vida de los datos del módulo 5. Muchas gracias.